Bueno, nos tenemos que ir a la línea telefónica. Es interesante este tema, porque ¿te acordás cuando hablamos en su momento? No recuerdo si fue el año pasado o en qué etapa lo estuvimos charlando. Con él mismo también pudimos hablar varias veces. De la gripe aviar. Che, la gripe aviar ya está, ya terminó. ¿Qué pasó con esto? Y encima el fin de semana se hizo viral también unas imágenes de un lobo marino y el contacto con la gente. Está bueno refrescar un poco la información y la influencia aviar, que para muchos capaz que fue una etapa y ya está. Bueno, que todavía esto continúa. Víctor Frato es director del Centro de Rescate Refaunar. Víctor, ¿cómo va? Carla, Federico, el equipo de la 20 por aquí. ¿Qué tal? Buenos días, Carla, Federico y toda la audiencia. Muy bien por acá. Gracias, Víctor, por siempre atendernos. Y cómo me gusta tus videos, porque sos muy claro cuando das los mensajes que estás buscando para que nosotros entendamos los contextos de las distintas situaciones que se viven en la naturaleza en su mayoría. Víctor, ¿la influencia aviar ya está? ¿Ya terminó? ¿Fue una etapa que de repente hubo muchos casos y se acabó? ¿O esto continúa? ¿Cómo es? No terminó. Terminó el brote que tuvimos en su momento con afectación de lobos marinos, pero es algo que está preocupando al mundo y muchísimo. Actualmente hay más de 485 especies de aves que han sido afectadas por influenza aviar y 48 de mamíferos, con un riesgo latente de transmisión a humanos cada vez mayor. Si bien ya ha habido en el mundo contagios a humanos, lo que no hay todavía es contagio de humano a humano, pero no se descarta que en algún momento pueda pasar. Es un virus que está, o sea, como otras enfermedades que puede tener la fauna silvestre, y que es una razón más que importante para no entrar en contacto con fauna silvestre. Ahora, que no tengamos la mortandad de lobos marinos que tuvimos en su momento, no quiere decir que la influenza aviar no esté en el ambiente y que no pueda llegar a estar en un ave marina, un ave acuática, por ejemplo. Y Víctor, ¿crees que esto recién me hablabas de la transmisión humana? La gente por ahí no toma conciencia, piensa que a mí no me va a pasar, que esto es algo del animal y nada más, o ¿por qué se busca siempre ese contacto tan cercano con los animales? Yo creo que por una deformación que hubo en los últimos años, y que los grandes canales de documentales también la han motivado, esto de que ahora para poder disfrutar de un animal hay que tocarlo, hay que entrar en contacto con él. Y a nosotros nos pasa habitualmente como rescatistas cuando llegamos a una playa porque tenemos que rescatar un ave marina. Lo primero que hace la gente es querer entregarte el animal que tiene UPA, y yo lo primero que hago es dar un paso atrás y decir, no, espere, me visto de astronauta y después agarro el animal. Entonces ahí la gente empieza a preguntarse, pero ¿qué es lo que tengo en la mano? Y mire, señor, lo que tiene en la mano es una bomba de tiempo, porque no sabemos qué es lo que tiene el animal. Y aquellas personas que en algún lugar del mundo, no hemos tenido caso todavía en Argentina, pero en otros países sí, que se han contagiado de influenza aviar, seguramente no pensaron que se iban a contagiar. Entonces entraron en contacto con un animal, no tuvieron en cuenta eso y se contagiaron. Y la realidad es que hoy por hoy la influenza aviar tiene una letalidad en humanos del 50%. Es decir, que el 50% de personas que se contagian, o sea, de cada 100 personas, 50 se mueren. Para los perros, por ejemplo, es casi una letalidad del 100%. Víctor, te iba a preguntar, Víctor, ¿cómo es ese contagio? Digamos, directamente por animales no ocurre, pero digamos, ¿cómo llega a contagiarse justamente la gente a través de gripe aviar? Mira, tenés dos mecanismos. El más habitual que ha habido en el mundo ha sido por gente que ha trabajado con estos animales o, por ejemplo, en granjas avícolas. La influenza aviar no es un virus nuevo como lo fue el del COVID. Este virus que se llama H5N1 empieza en 1996 en el sudeste asiático, como no podía ser de otra forma, justamente por falta de higiene y hacinamiento en aves de corral. Sí. Que después de esas aves de corral entraron en contacto con un cuerpo de agua, se contagiaron patos y los patos empezaron a distribuir la influenza aviar por el resto del mundo, patos migratorios. Entonces, las personas que están expuestas son generalmente las personas que están en contacto con lugares donde hay producción avícola, por eso que cuando, y acá también ha pasado en la provincia del Chubut, se detecta un caso en una producción avícola, la medida que hay que hacer es justamente eliminar absolutamente a todas las aves de corral de esa producción. Claro. Ese es uno de los caminos. El otro camino es entrar en contacto con un animal silvestre que lo tiene.
que por ese lado también ha habido contagios en el mundo. Yo agarro un cormorán en la playa que tiene influenza aviar, el animal por sus secreciones entran en contacto conmigo, yo me paso la mano por el ojo, ingreso por una mucosa el virus y con eso ya me puedo contagiar. Además de un animal que me puede llegar a estornudar en la cara, o sea, a través de las mucosas fundamentalmente, obviamente boca, nariz, ojos, es donde se puede llegar a producir el contagio. Y el nivel de peligrosidad me imagino es mucho, Víctor, ¿no? Porque no sé si hay algún tipo de tratamiento o seguimiento con respecto a esta situación. Las personas que se han contagiado, como le decía, el 50% sobrevivieron, el 50% se murieron. Por eso es que no es algo que no hay que tener cuidado, pero a veces uno trata de ser así tan drástico, porque de alguna forma hay que entender que uno no tiene que tener contacto con la fauna silvestre. La fauna silvestre es portadora, en muchos casos, no todos, pero portadora de enfermedades zoonóticas, es decir, que pueden pasar del animal al humano. Y eso es suficiente motivo para no tener que estar entrando en contacto con la fauna silvestre. Pero Víctor, esto de no entender que el no acercarnos y no el tener contacto, por supuesto disfrutarlo desde una distancia prudente, pero ¿crees que esto, con yo lo que te decía al principio, esto de ser directos, claros con el mensaje, ¿crees porque se falló muchos años en la educación? Vos también, a través de tus mensajes, muchas veces decís esto de nos imaginamos un mundo Disney de distintas situaciones con los animales, que capaz eso hace que nosotros tomamos actitudes que no corresponden. ¿Crees que capaz ahí está el fallo en la educación que nos tendrían que haber fijado y no idealizado tanto este mundo natural? Sí, y además, como decía al principio, de esto también han colaborado los documentales. Yo me acuerdo cuando yo era chico, los documentales era un camarógrafo tomaba la imagen de un león cazando una cebra, pero desde el punto de vista del espectador. Hoy parece ser que estos programas tienen un conductor y si el conductor no está arriba de la cebra, mientras la está cazando el león, es como que no tiene rating, como que no tiene que estar sí o sí en contacto con el animal, y la gente comete ese mismo error. O sea, cree que está bueno tener contacto con el animal, subirse encima del animal. Pero es algo como, un poco lo que decías vos, es una cuestión también de mantener una distancia, tener un respeto, no hay que asustarse, hay que tener respeto. Yo pongo el ejemplo de cuando fue el brote de influenza aviar. A mí me tocó coordinar todo lo operativo en campo, por lo menos acá en la zona. Yo tuve contacto con más de 100 animales con influenza aviar y sin embargo no me contagié. ¿Pero por qué? Porque tuve todas las precauciones que tenía que tener. Pero una persona que va caminando por la playa, se encuentra una gaviota y llama por teléfono al número de emergencia y dice, tengo una gaviota upa porque creo que está herida, y ahí ya empezamos mal. Víctor, ¿y cuán lejos estamos de ese brote que supo estar hace muy poco aquí por la provincia, por el país, ¿no? Y que afectó tanto? Digo, ¿se ha superado esa etapa? ¿Puede volver? Te escucho muy bajo, casi no te escucho. No, te preguntaba, Víctor, acerca de esa etapa, ¿no? De brote de gripe aviar que tuvimos aquí en la provincia, bueno, en el país en realidad. ¿Cuán lejos estamos o cuán cerca, ¿no? de ese proceso? Mirá, es impredecible porque no sabemos a qué otro animal puede saltar. Es un virus que tiene una capacidad de mutación que es impresionante. Entonces, de cada vez que salta a una especie, se puede llegar a producir un brote nuevo. Vos pensás que en ese brote que vivimos hace unos años, acá en Sudamérica, bueno, en Península Valdés sabemos que se murieron aproximadamente 20.000 elefantes marinos. En Perú, por ejemplo, el pelícano peruano se murió el 41% de la población. Y así te puedo decir que murieron delfines y un montón de otras especies de animales. Entonces, es algo que es impredecible. Podemos tener un brote, o sea, los científicos dicen que podemos tener un brote en cualquier momento. Que tranquilamente en algún momento el virus puede mutar y puede ser contagioso de humano a humano, lo cual haría mucho más compleja la situación. Entonces, la única medida que tenemos para contrarrestar esta problemática es la precaución. Es volver a tomar el papel de observador de la fauna y no tener que intervenir, estar manoseando la fauna, agarrar a los animales, entrar en contacto con los animales, porque esa es la principal vía de transmisión que tenemos si es que el animal está contagiado con alguna enfermedad. Pienso, ya como último, mientras te escucho, Víctor, que uno termina siendo como
A ver, como el malo de la historia, ¿no? Como, ¿por qué son así? Si quiero estar cerca del animal, si quiero sacarle la foto, si quiero interactuar. Uno como que termina siendo el malo de la historia, con el mensaje que quiere muchas veces dar. Es que yo lo que, digamos, trato a veces de transmitirle a la gente es, si para poder yo entrar en contacto con cualquier animal que rescatamos, tomo todas las medidas de bioseguridad, me pongo un cubreboca y de los caros, me pongo protección ocular, me pongo guantes, si hace falta hasta me pongo un mameluco descartable. Y yo creo que la gente tiene que preguntar, y por algo lo hace. O sea, si el pelado se pone todo eso encima, es porque algo sabe que nosotros no estamos sabiendo. Bueno, sí, lo están sabiendo porque se lo estamos diciendo. La fauna silvestre puede transmitir enfermedades. Entonces hay que tomar todas las precauciones justamente para evitarlo. Después empezamos a buscar el paciente cero. Es más, el otro día teníamos un animal, o sea, todo animal que está enfermo y que tiene algún movimiento medio raro en la playa, para nosotros, si está con síntomas neurológicos, es un animal sospechoso. Teníamos un animal así sospechoso en la playa la semana pasada. A las pocas horas nos llega un video de un adolescente, un grandulón, agarra a este animal, que ya estaba muerto, lo agarra del cuello, lo empieza a revolear y lo tira. Y en chiste, en el grupo, mandábamos este video y decíamos, mira, ahí tenés el paciente cero. O sea, vos fíjate la gravedad que tiene la situación y la poca conciencia que hay. O sea, ¿qué necesidad hay de estar en contacto con la fauna silvestre? Ya sea que esté viva o esté muerta. Nosotros lo hacemos porque no nos queda otra, porque somos rescatistas de fauna, pero tomamos todas las medidas de precaución. Víctor, como siempre, es un gusto poder hablar con vos. Gracias por dedicarnos estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes por ocuparse de estos temas. Les mando un gran abrazo. Igualmente. Víctor Frato es director del Centro de Rescate Refa.